en columnas anteriores. Hemos dicho que la conmemoración de los 50 años del golpe militar el año 2023 fue un trago amargo para el gobierno de Boric. No solo porque fue una conmemoración deslucida, no solo porque no vinieron grandes invitados, sino porque por primera vez comenzó a analizarse el gobierno de Salvador Allende con un sentido más crítico, menos apasionado. O sea, sin esa torpe idolatría propia de un adolescente que manifiesta Boric hacia Allende, sino más bien con una mirada más equilibrada y serena. En Chile, de 1973, en ese Chile, este era un país no de bandos que eran adversarios, sino de bandos en que en muchos imperaba el odio. El triunfo de Fidel Castro, con su decantación marxista en 1961, originó una radicalización de la izquierda chilena y un encantamiento de círculos intelectuales europeos por Fidel Castro. Ser artista o escritor de derecha en esa época requería no solo valentía, sino casi irremediablemente caer en el ostracismo. Allende también se radicalizó con sus continuos viajes a Cuba. Él fue presidente, recordemos algunas cosas. Él fue presidente de la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Y esta OLAS establecía que la lucha armada era la única vía para tomar el poder e instaurar estados socialistas en América Latina y lograr la segunda independencia del continente. Esta organización, que decía que la lucha armada era la única vía para tomar el poder, la lideraba Salvador Allende en 1967. Y ese año, 1967, ocurrió que el partido de Allende, que es el Partido Socialista, tuvo un congreso en Chillán. ¿Y qué acordó el Partido Socialista en forma oficial en esa época? Lo leo, textual. El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación para instaurar un Estado revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Las formas pacíficas o legales de lucha, reivindicativas, ideológicas, electorales, esas formas pacíficas no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. O sea, la llamada democracia burguesa no servía para alcanzar el poder. Naturalmente que en todo esto había, usted lo comprenderá, una gigante, una enorme frivolidad. En 1970, antes de que asumiera Allende, Chile, y esto lo conoce poca gente, Chile tenía el aparato estatal más grande de América Latina después de la Cuba comunista. O sea, Chile ya era un país bastante socialista. Es verdad que la dictadura militar sentó las bases de un enorme desarrollo que logró que Chile, siempre un país muy modesto en Latinoamérica, que estaba por allá abajo, lograra en muchos aspectos el primer lugar en esta parte del mundo. Todo esto es cierto. Y es un hecho también que durante el régimen o el gobierno de Salvador Allende, la Corte Suprema como la Cámara de Diputados en varias oportunidades reclamaron a Allende de las ilegalidades que cometía. Lo he dicho en otras columnas. La obra o las obras de Daniel Mansuy, la obra póstuma de Patricio Aylwin, otras obras que se publicaron o se reeditaron, como la de Genaro Arriagada, con ocasión de los 50 años del golpe de Estado, se transformaron al final del día, en 2023, en una crítica feroz al gobierno de Salvador Allende. Y lo voy a reiterar porque para conocer a Allende, lo voy a repetir, es bueno leer el libro de Eduardo Labarca, Salvador Allende, biografía sentimental. El uso de resquicios legales, la decisión del gobierno de Allende de contribuir al incumplimiento de sentencias judiciales, la ilegal apropiación de empresas y varias cosas más, generó, entre otras cosas, se lo decía, un enorme odio entre muchos ciudadanos.
Los partidos de la derecha y la democracia cristiana apoyaron el golpe de Estado. En la democracia cristiana hubo solo un puñado muy pequeño de militantes de la ADC que se opuso a ese golpe. Y es posible también sostener que el golpe de Estado tuvo un apoyo mayoritario en el país. Y es verdad que 17 años después de todos los horrores que hubo bajo la dictadura del general Pinochet, ese general obtuvo en el plebiscito ni más ni menos que cerca de un 44% de apoyo, una enormidad. Hay que decir que muchos de los que apoyaron el golpe, y esto también es cierto, jamás previeron la brutalidad de la represión y los años, la enorme cantidad de años en que los militares se quedarían en el poder. Jamás lo previeron, muchos de ellos. Y otros simplemente cerraron los ojos ante el reordenamiento del país y el establecimiento de las nuevas bases económicas. Son los llamados cómplices pasivos de los que habló Sebastián Piñera. Y también es cierto que Allende, al momento del golpe, estaba en verdad prácticamente caído. Y son varias las voces que indican que ese 11 de septiembre llamaría un plebiscito revocatorio para que fuera la ciudadanía la que determinaría si continuaba o no en el poder. Y es verdad también que Allende demostró una enorme valentía y serenidad ese 11 de septiembre. Es verdad que desde el primer momento, además, comenzaron las torturas. Y a mí me gustaría saber cómo un ejército formado en democracia ya sabía torturar. Pero esto da para otra columna. Y es verdad que inmediatamente después del 11 de septiembre, comenzaron los fusilamientos sumarios. A diferencia de Evelyn Matei, estimo que fueron cobardes asesinatos y no eran, como dice ella, inevitables. Por último, si nos acogemos a las leyes de la guerra, porque según Matei hubo guerra civil, en la guerra no se fusila a los prisioneros. El asesinato del excomandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, mediante la activación de una bomba que fue colocada en su automóvil en Buenos Aires, fue en 1974. O sea, ¿era de los muertos inevitables? Los autores fueron agentes del régimen chileno. Yo me niego a pensar que estas son muertes inevitables. El padre de Carolina Toá, José Toá, fue detenido y enviado prisionero al extremo sur chileno, a la isla Dawson. Toá había sido ministro de Defensa. Posteriormente lo trasladaron a Santiago y estuvo en el hospital militar. Toá había sido ministro de Defensa, por lo que tenía una relación muy cercana y conocía muchísimo a Pinochet. Habían tenido muchas actividades sociales juntos, se conocían mucho. Cuando estaba José Toá detenido, la madre de Carolina Toá, Moy, consiguió una entrevista con Pinochet. Pinochet la recibe. Y la recibe en forma fría, como si no se hubieran conocido casi nunca. Señora, ¿qué se le ofrece?, le preguntó. Perdóneme, no vengo a hablar con el presidente de la Junta. Vengo a hablar con Augusto Pinochet, a quien conozco desde hace tiempo. Vengo a pedirte que me devuelvas a mi marido inmediatamente. Quiero que me lo devuelvas porque está mal, porque ha habido problemas, porque ha sido sacado de su recinto hospitalario sin autorización médica. Cualquier cosa que le pase en este momento puede ser gravísima. Necesito verlo, necesito estar con él. Pinochet le respondió: no me puedes pedir esto. Esto no lo puedo hacer yo. Seguramente la FACH, la Fuerza Aérea, tendrá algún cargo contra tu marido. Tú tienes que agradecerme, Moy, que me hayas pedido audiencia. Y le dijo: tú tienes que agradecerme, Moy, que me hayas pedido audiencia y en menos de 12 horas te la haya concedido. Ese era el trato que comenzó después del 11 de septiembre. José Toá murió en el hospital militar y, según las últimas investigaciones, murió asesinado. En 1975, el dirigente de la democracia cristiana Bernardo Leyton y su esposa Ana Fresno fueron heridos en un atentado en Roma. Ese atentado fue obra de la dictadura chilena. No murieron de milagro.
y quedaron con secuelas para siempre. El 21 de septiembre de 1976, un agente del régimen asesinó mediante una bomba adosada a su auto al ex canciller Orlando Letelier y a su secretaria Ronnie Moffitt, ni más ni menos que en Washington. O sea, el brazo de los asesinatos, el brazo de la dictadura para cometer asesinatos se extendía incluso fuera de nuestro país. Todas las mañanas el coronel Manuel Contreras, el jefe de los servicios de seguridad de la represión, se reunía con el general Augusto Pinochet y le informaba de lo que ocurría. El asunto entonces no era de algunos loquitos que se hicieron cargo, como dijo la candidata. Hubo un cuartel de detención del que nunca se supo. Era el cuartel Simón Bolívar. ¿Y por qué nunca se supo que ese cuartel existió? ¿Por qué nadie habló? Bueno, porque todos los que pasaron por ahí los mataron. De su existencia conocemos por una gente que finalmente habló. ¿Cómo se llama esa gente? Jorgelino Vergara, le dicen el Mocito. Esta historia fue magistralmente contada por el periodista Javier Rebolledo en el libro La danza de los cuervos. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista a Jorgelino Vergara, el Mocito, hace ya años, y usted la puede encontrar en YouTube para formarse su propia opinión. Si escribe y busca en YouTube, ex agente de la DINA relata los horrores y el exterminio en el cuartel Simón Bolívar, la va a encontrar. El general de la Fuerza Aérea, Gustavo Lee, uno de los duros en los primeros días del golpe, entró en abierto conflicto con Pinochet. Exigió, Gustavo Lee, un itinerario institucional para volver a la democracia. Y en este conflicto entre Lee y Pinochet, Lee, miembro de la Junta de Gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, la gota que rebalsó el vaso en este enfrentamiento fue una entrevista que otorgó al diario italiano Corriere della Sera. El lunes 24 de julio de 1978, las bases militares de la FACH fueron puestas bajo cerco militar. Fue un día en que se vivió una enorme tensión. El Ministerio de Defensa estaba resguardado con comandos del ejército. Las bases aéreas de Colina, Cerrillos, del Bosque, eran blanco de un eventual asalto de las tropas del ejército o blanco de la artillería. Ese día, el general Pinochet destituyó al general Gustavo Lee y designó al general Fernando Matei, el padre de Evelyn Matei. Para eso, tuvo que expulsar a 9 generales más antiguos que Matei. Fernando Matei tenía que ascender a los generales menos antiguos, porque había corrido, se habían ido estos 9, él había asumido la comandancia en jefe y los que le seguían tenían que asumir nuevas funciones. Lo cuenta Ascanio Cavallo en su Historia oculta del régimen militar. Matei entonces cita al general que seguía, al general Enrique Ruiz, quien había sido su compañero de curso. En términos coloquiales le comunica su designación y le manifiesta la esperanza de que colaborara con él. Le tendió la mano. El general Ruiz se conocían de toda la vida, compañeros de curso. Se puso las 2 manos atrás y le dijo: mira, perdona, yo te quería advertir que no siguieras, que no estaré nunca dispuesto a colaborar para... Y lo interrumpe Matei, el general. Parece que eso sería todo, general, para afuera. Y así, en forma casi similar a esto que le he contado, casi con el mismo diálogo, uno a uno, otros 10 generales no aceptaron la destitución de Lee ni obedecer a Matei. 9 generales para arriba, 10 generales hacia abajo de Matei se fueron. Y Matei fue el único general de la Fuerza Aérea que se quedó ahí. En ese momento, Chile vivía una casi guerra con Argentina y la Fuerza Aérea de Chile quedó absolutamente descabezada. Así asumió el general Matei la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea y muchas veces dijo que lo había hecho por responsabilidad frente al conflicto con Argentina, entre otras cosas. Miércoles, nos saltamos varios años, miércoles 5 de octubre de 1988.
el país vivía una enorme tensión, una tensión distinta. Porque ese día, 5 de octubre de 1988, ocurrió el plebiscito en el que con ese plebiscito Pinochet quería seguir gobernando por otros 8 años. Esa noche, de ese miércoles, el gobierno retenía los resultados. Las calles esa noche estaban desiertas, pero pese a estar desiertas se sentía la tensión en el ambiente. Esa noche, desde la sede de Renovación Nacional, porque era militante de ese partido, Evelyn Matei tomó el teléfono. ¿Y llamó a quién? Llamó a un integrante de la Junta Militar. ¿A quién? A su papá, a Fernando Matei, el jefe de la FACH. Estaba en la comandancia de la Fuerza Aérea y le dijo que el partido, o sea, Renovación Nacional, ahí se decía que había ganado el no. Pinochet citó a los comandantes en jefe. Era la madrugada del día 6, las 0:30, desde el Ministerio de Defensa, donde estaban los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, caminan hacia el Palacio de la Moneda en medio de la noche. Caminan en fila y los seguían varios autos de seguridad con las luces encendidas. Eran uno tras otro, ahí iban caminando hacia la Moneda. El general Fernando Matei ve a unos periodistas y cambia el curso de su destino y se acerca a los periodistas y les dice: tengo bastante claro que ganó el no, pero estamos tranquilos. Esa simple declaración fue noticia en todo el mundo. Todo el mundo estaba expectante del plebiscito. Pinochet era un personaje mundial. En las sedes del no, escuchar esa declaración provocó aplausos y gritos de entusiasmo, porque un miembro de la Junta Militar reconocía la derrota. Se podrían contar muchísimas cosas más. A tantos años de distancia, me parece que es necesario mirar lo que ocurrió con todas sus causas, sus horrores, sus consecuencias. Y hay muchas personas, los derrotados, que sufrieron, ellos y sus familiares. Me he demorado en contar todos estos hechos en una aproximación que es de brocha gorda, de brocha gruesa, sin finura, porque no tenemos tiempo, solo para expresar y dar a entender las complejidades de lo ocurrido, y es obvio que muchos resabios de todo eso permanecen.